Nunca pensé que un vestido podría destruir a mi familia. Era un jueves lluvioso de mayo en Valparaíso, el tipo de día en que el cielo gris se confunde con el mar y el silencio se vuelve tan denso que puedes oír el latido de tu propio corazón. Me levanté como siempre a las 6, preparé mi té de boldo y fui a revisar las reservas de la casa de huéspedes. Todo parecía normal, hasta que entré en mi habitación y vi el baúl abierto. El baúl donde guardaba mi vestido de boda. El de terciopelo burdeos, con bordados de hilo de oro que mi madre tardó 3 meses en coser. Y allí, frente al espejo del armario, estaba Camila, con mi vestido puesto. No fue la sorpresa lo que me paralizó. Fue la forma en que sonreía mientras se tomaba una selfie, como si fuera suyo. Como si los 47 años de amor, luto y memoria que ese vestido representaba no significaran nada. Pero lo peor vino después. Porque cuando confronté a mi nuera, me dijo algo que me heló la sangre. Tranquila, mamá Isabel, ya no lo necesitas. Además, lo vendí por una buena causa. Mi nombre es Isabel Rojas. Tengo 68 años. Viuda desde hace 5, cuando el cáncer se llevó a mi esposo, Eduardo, después de 42 años de matrimonio. Él y yo construimos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, en las colinas de Cerro Alegre. Al principio era solo un refugio para nosotros, pero tras su muerte decidí convertirla en una pequeña casa de huéspedes. Nada lujoso, solo 8 habitaciones, desayunos caseros y el tipo de calma que solo el mar puede dar. Mi hijo Felipe, mi único hijo, siempre apoyó la idea. Se casó con Camila hace 3 años, una joven diseñadora de moda que conocieron en una exposición en Santiago. Desde el primer día, me pareció demasiado perfecta. Educada, elegante, con una sonrisa que nunca se apagaba. Es como una hija para mí, le decía a mis amigas. Qué ingenua fui. Felipe trabaja como ingeniero en una minera del norte, así que pasa semanas fuera de casa. Camila, en cambio, decidió cuidar de mí y se mudó aquí hace 1 año, bajo el pretexto de ayudarme con la casa de huéspedes. Al principio, todo fue dulzura, me traía flores, cocinaba mis platos favoritos, incluso organizó una pequeña fiesta por mi cumpleaños número 68. Pero con el tiempo, noté pequeños cambios. Mis joyas desaparecían y luego aparecían en cajones equivocados. Mis recetas manuscritas se perdían. Y mis decisiones empezaron a ser cuestionadas. Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar esto sola?, me decía con esa voz suave que ahora reconozco como veneno disfrazado de miel. Esa mañana del jueves, después de verla con el vestido, bajé las escaleras con las piernas temblando. No grité, no lloré, solo le pregunté, con la voz más fría que jamás había usado, ¿dónde está mi vestido? Ella se giró, sorprendida, pero no arrepentida. Ah, Isabel, no te preocupes, ya lo vendí. En una subasta online de moda vintage. Se pagó una fortuna. Me acerqué lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Lo vendiste? ¿Mi vestido de boda? Sin mi permiso. Bueno, respondió, ajustándose el cuello del vestido como si fuera suyo. No es como si lo fueras a usar otra vez. Y además, doné todo el dinero a la Fundación Esperanza, a tu nombre. Así todos pensarán lo generosa que eres. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No de dolor, de furia, porque no era solo el vestido. Era el hecho de que ella creyera que podía tomar lo que quisiera de mi vida, de mi historia, y luego presentarlo como un acto de caridad. Como si yo fuera una anciana débil, olvidadiza, fácil de manipular. Pero lo que Camila no sabía es que ese vestido tenía un secreto. Un pequeño bolsillo interno, cosido por mi madre, donde guardé una carta de Eduardo escrita el día antes de nuestra boda. Y esa carta aún estaba allí cuando lo vendió. Esa noche, mientras Camila dormía, busqué en internet la subasta. Encontré la publicación, vestido de novia vintage, años 70, auténtico, con historia emocionante. Incluía fotos del vestido, y en una de ellas se veía claramente el bolsillo abierto. Pero la carta no estaba. ¿La había destruido? ¿O la guardaba como trofeo? Al día siguiente, fingí normalidad. Le agradecí por su generosidad y le dije que quería ver el comprobante de la donación. Ella me lo mostró con orgullo,
un PDF falso, con el logo de la fundación, fechado 2 días antes. Pero yo conocía a la directora de esa fundación. Era amiga de mi hermana. Llamé discretamente. Nunca recibimos esa donación, me dijo. Y jamás aceptamos donaciones anónimas a nombre de terceros sin su consentimiento. Ahí supe que esto iba más allá de un vestido. Camila no solo me había robado un recuerdo. Estaba construyendo una narrativa, la de una anciana bondadosa que regala sus tesoros, mientras ella se queda con todo. Esa tarde, mientras regaba mis geranios en la terraza, vi a Camila hablando por teléfono en el jardín trasero. Sí, ya está todo listo, decía. Ella ni siquiera sospecha. En un mes, con los informes médicos y los testigos, el juez no tendrá más opción que declararle incapaz. La casa será mía, quiero decir, nuestra. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Ella colgó rápidamente y sonrió. ¿Todo bien, mamá? Perfecto, hija, respondí. Solo pensaba en lo afortunada que soy de tenerte. Pero en mi mente ya había tomado una decisión. Si quería jugar con fuego, iba a quemarse. ¿Y tú? ¿Que me escuchas? ¿Alguna vez has descubierto que alguien cercano te ve no como familia, sino como un obstáculo? Porque lo que hice después fue solo el comienzo. Después de aquella conversación en el jardín, donde Camila me dijo con una sonrisa fría que había vendido mi vestido por una buena causa, supe que ya no podía confiar en nada ni en nadie dentro de mi propia casa. Pero lo que más me inquietaba no era la pérdida del vestido, ni siquiera la falsa donación. Era la forma en que ella me miraba, como si yo fuera un obstáculo que debía ser eliminado con elegancia, sin ruido, sin escándalo. Y eso era mucho más peligroso. Esa noche, mientras fingía dormir en mi habitación, escuché sus pasos sigilosos en el pasillo. No iba al baño. Se dirigió directamente al estudio, donde guardo los documentos legales de la casa. El corazón me latía tan fuerte que temí que me escuchara desde el otro lado de la puerta. Esperé 5 minutos, contando cada segundo como si fuera una eternidad, y luego salí de la cama. Me acerqué de puntillas y, a través de la rendija de la puerta entreabierta, la vi frente a mi archivador, hojeando papeles con una linterna pequeña en la mano. No parecía buscar algo al azar. Sabía exactamente qué documentos necesitaba. Al día siguiente, durante el desayuno, actué como si nada hubiera pasado. Le serví su café con leche y una porción de mis panqueques de avena, los mismos que solía prepararle a mi esposo Eduardo cada domingo. Gracias, mamá Isabel, dijo con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. Eres un ángel. Le sonreí, pero por dentro, cada fibra de mi ser se tensaba. ¿Cuánto tiempo llevaba espiándome? ¿Cuántos de mis secretos ya conocía? Decidí que necesitaba aliados. No podía hacer esto sola. Y entonces recordé a Benjamín. Mi vecino de toda la vida, jubilado, exabogado penalista y uno de los pocos hombres que Eduardo confiaba plenamente. Vivía a solo 3 casas colina abajo, en una casona de madera con vistas al puerto. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando legalmente, era él. Esa tarde, mientras Camila salía a caminar, una excusa perfecta para hacer sus llamadas privadas, bajé a la ciudad y fui directamente a su casa. Benjamín me recibió con una taza de té de manzanilla y esa mirada penetrante que siempre me hizo sentir como si supiera más de lo que decía. «Hace años que no vienes sola, Isabel», comentó, sentándose frente a mí en su terraza llena de bugambillas. «¿Qué te trae por aquí?» No supe por dónde empezar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Pero finalmente, todo salió. El vestido, la subasta falsa, los informes médicos que aún no había visto pero que sabía que estaban en camino, y la forma en que Camila hablaba de heredar esta casa como si ya fuera suya. Benjamín escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se levantó lentamente, fue a su estudio y regresó con un cuaderno negro. «Isabel», dijo con voz grave, «lo que describes no es solo una traición familiar. Es un patrón clásico de apropiación patrimonial mediante vulnerabilidad percibida. En otras palabras, están construyendo un caso para declararte incapaz, para quedarse con todo». Me temblaron las manos. «¿Y qué puedo hacer?» «Primero», respondió, «necesitas pruebas. No solo de lo que ya ha hecho, sino de sus intenciones futuras. Si logras que confiese,
aunque sea en una conversación aparentemente casual, eso podría ser suficiente. Segundo, debes proteger tus documentos. Cambia las cerraduras del estudio. Guarda copias de todo en un lugar seguro, preferiblemente fuera de esta casa. Y tercero, finge. ¿Fingir? Sí. Si creen que estás perdiendo la memoria, actúa como si fuera cierto. Confúndelos. Haz preguntas absurdas. Olvida cosas que nunca olvidarías. Pero mientras tanto, observa. Escucha. Graba si es legal en tu jurisdicción. En Chile, grabar una conversación en tu propia casa sin consentimiento del otro es admisible como prueba si tú eres parte de la conversación. Esa noche, regresé a casa con un plan. Y con un nuevo propósito, no sería la víctima. Sería la cazadora. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dejé caer mi taza de té. Se rompió en 1000 pedazos en el suelo. ¡Ay, Dios mío!, exclamé, mirando los fragmentos como si no supiera qué hacer. ¿Dónde está la escoba? Teníamos una escoba. Camila me miró con una mezcla de impaciencia y satisfacción. Tranquila, mamá Isabel, dijo, levantándose. Yo me encargo. Ya sabes cómo eres últimamente, un poco despistada. Le sonreí como una anciana confundida. Gracias, hija. Eres tan buena conmigo. Pero en mi mente, cada palabra suya era una pieza más del rompecabezas. Durante los días siguientes, llevé mi actuación al extremo. Olvidé nombres de huéspedes habituales. Pregunté 3 veces si ya habíamos pagado la cuenta de la luz. Incluso perdí mi anillo de bodas, un anillo que en realidad llevaba escondido en el bolsillo de mi delantal, y pasé 1 hora llorando en el jardín hasta que Camila, exasperada, me lo encontró debajo de una silla. Mira, aquí estaba, dijo, poniéndomelo en el dedo con una sonrisa falsa. No te preocupes, mamá. Estoy aquí para cuidarte. Lo que ella no sabía era que, mientras fingía demencia, yo instalaba una pequeña grabadora de voz en el estudio. Y que cada noche, después de que se dormía, revisaba sus correos electrónicos desde la tablet que olvidaba encendida en la cocina. Allí descubrí algo que me heló la sangre. Camila había contactado a un médico psiquiatra en Santiago. Le ofrecía una suma considerable a cambio de un informe que declarara que yo sufría de demencia incipiente con episodios de confusión y desorientación. El informe ya estaba redactado. Solo faltaba mi firma, o mejor dicho, la firma falsificada que ella planeaba usar. Pero lo más inquietante fue un correo que recibió de una mujer llamada Daniela R., con el asunto, listo para el paso final. El notario está preparado. Al abrirlo, leí, tan pronto como la anciana sea declarada incapaz, procederemos con la transferencia de la propiedad a tu nombre. El juez ya está alineado. Solo necesitamos el informe médico y 2 testigos de la familia. Felipe firmará sin dudarlo, siempre y cuando nos sepa la verdad. Felipe, mi propio hijo, ¿también lo estaban manipulando? Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza, mirando las luces del puerto, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Acaso mi amor por mi familia me había cegado? ¿Había sido demasiado generosa, demasiado confiada? Al amanecer, tomé una decisión. Tenía que hablar con Felipe, pero no por teléfono, no por mensaje, en persona, porque si Camila descubría que yo sabía todo, aceleraría sus planes, y no podía permitirlo. Le envié un mensaje simple: hijo, necesito verte. Ven a Valparaíso este fin de semana. Es urgente. Te extraño. Él respondió en menos de 10 minutos. Ya mismo salgo. Mamá, ¿estás bien? No, pensé, pero lo estaré. Mientras esperaba su llegada, preparé una trampa que Camila no vería venir. Porque si creía que una anciana de 68 años, viuda y sola, sería fácil de engañar, no me conocía en absoluto. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has tenido que fingir debilidad para descubrir la verdadera cara de alguien? Porque lo que hice cuando Felipe llegó, cambió todo. Cuando vi el auto de Felipe estacionarse frente a la puerta de la casa, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque mi hijo, mi único hijo, estaba aquí. Terror porque no sabía si aún podía confiar en él. Camila lo había estado manipulando durante meses, tal vez años.
Había logrado hacerle creer que yo era una anciana confundida, incapaz de tomar decisiones. ¿O Felipe, como Ricardo en la historia de Elena, ya sospechaba algo? Bajé las escaleras lentamente, ajustándome el delantal como si fuera un escudo. Camila, al oír el motor, salió corriendo al jardín con esa sonrisa ensayada que usaba cada vez que quería impresionar. «Felipe», gritó, lanzándose a sus brazos como si no lo hubiera visto en siglos, aunque habían hablado por videollamada apenas 2 días antes. Él la abrazó, pero su mirada buscó la mía de inmediato. Había preocupación en sus ojos. Preocupación genuina. Eso me dio esperanza. «Mamá», dijo, soltando a Camila y caminando hacia mí. «¿Estás bien?». Asentí, pero no pude evitar que una lágrima escapara. Él me abrazó con fuerza, como cuando era niño y se caía de la bicicleta. En ese abrazo, sentí que aún tenía un aliado. «Necesito hablar contigo a solas», susurré contra su hombro. «Claro», respondió, apartándose y mirando a Camila. «¿Te importa si dejo mi maleta en la habitación y luego hablo un momento con mamá?». Camila frunció ligeramente el ceño, pero asintió con una sonrisa forzada. «Por supuesto, amor. Voy a prepararles un té». Mientras subíamos, le conté en voz baja lo esencial: el vestido, la subasta falsa, los correos, los planes para declararme incapaz. No entré en detalles, pero vi cómo su rostro palidecía con cada palabra. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó cuando entramos en mi habitación y cerré la puerta. «Mira esto», dije, entregándole la tablet con los correos abiertos. Él leyó en silencio, sus nudillos apretándose alrededor del dispositivo. Cuando terminó, suspiró profundamente. «No puedo creerlo. Camila siempre pareció tan perfecta». «La perfección es la mejor máscara para la traición», respondí. «Pero hay algo más. En uno de los correos, menciona que tú firmarás sin dudarlo, siempre y cuando no sepas la verdad». Felipe me miró, herido. «¿Crees que yo?». «No», lo interrumpí rápidamente. «Nunca creí que tú formaras parte de esto. Pero ella cuenta con que no sospechas, y eso la hace peligrosa». Nos sentamos en el borde de mi cama, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Le conté todo: el plan de los informes médicos falsos, el notario, la transferencia de la propiedad. Incluso le mostré la grabación que había hecho la noche anterior, cuando Camila hablaba por teléfono con Daniela R. «Tenemos que actuar rápido», dijo Felipe, su voz ahora firme. «Pero no podemos confrontarla directamente. Si lo hacemos, destruirá las pruebas o huirá». «Exacto», asentí. «Por eso necesito que sigas fingiendo, que actúes como si nada supieras. Incluso mejor, que te muestres más cariñoso con ella, que crea que tiene tu total confianza». Felipe asintió, comprendiendo el juego. «Y mientras tanto, yo trabajaré con Benjamín para reunir pruebas legales. Ya hablé con él. Tiene contactos en el colegio médico. Podemos verificar si ese psiquiatra al que contactó Camila tiene licencia y si ha emitido informes falsos antes. Durante las siguientes horas, trazamos un plan. Felipe llamaría a su trabajo y diría que necesitaba quedarse en Valparaíso por asuntos familiares urgentes. Camila no sospecharía, al fin y al cabo. ¿Quién sospecha que su propia víctima está conspirando contra ella? Esa noche, durante la cena, Felipe fue el esposo perfecto. Le sirvió vino, le alabó el peinado, incluso le tomó la mano por encima de la mesa. Camila, radiante, no notó la tensión que yo sí sentía en cada fibra de mi ser. «Me alegra tanto que estés aquí, amor», dijo ella, acariciando su mejilla. «Tu mamá ha estado un poco rara últimamente». Felipe me miró con fingida preocupación. «¿En serio? ¿Qué ha pasado?». «Oh, pequeñas cosas», respondió Camila, bajando la voz como si yo no estuviera presente. Olvidó dónde guardaba las llaves del sótano. Lloró porque no encontraba su anillo de bodas, que estaba en su dedo todo el tiempo. Felipe asintió, jugando su papel a la perfección. «Tal vez deberíamos llevarla a un chequeo. Por precaución». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura, sirviendo más ensalada con manos que no temblaban, al menos no visiblemente. «Gracias, hijo», dije con voz temblorosa. «Eres tan atento». Camila me sonrió, satisfecha. Creía que ganaba.
Pero lo que no sabía era que esa misma noche, Felipe y yo nos reuniríamos con Benjamín en su casa, lejos de oídos indiscretos. Después de la cena, mientras Camila organizaba ropa en su habitación, en realidad, probablemente borrando historiales de navegación, Felipe y yo salimos a caminar por el puerto. En realidad, fuimos directo a la casa de Benjamín. Allí, bajo la luz cálida de su estudio, el viejo abogado nos mostró algo que me dejó sin aliento. Este psiquiatra al que contactó Camila, dijo, señalando una pantalla, no solo no está autorizado para emitir informes legales, sino que fue expulsado del colegio médico hace 3 años por falsificar diagnósticos a cambio de dinero. Entonces, el informe ni siquiera sería válido, dijo Felipe. Correcto, asintió Benjamín. Pero eso no impide que lo presente ante un juez desprevenido, especialmente si cuenta con testigos que respalden su versión. ¿Testigos?, pregunté. Sí, dijo Benjamín, frunciendo el ceño. En estos casos, suelen usar a personas cercanas a la víctima. Vecinos, amigos, incluso familiares. Miré a Felipe. Él me devolvió la mirada, horrorizado. ¿Crees que me pediría que testificara? Es probable, respondí. Y si no lo haces, podría usar tu negativa como prueba de que estás ciego por lealtad filial. Benjamín se levantó y caminó hasta una estantería llena de libros antiguos. Hay una forma de adelantarnos, dijo, sacando un cuaderno. En Chile, cualquier persona mayor de 65 años puede otorgar un testamento vital y un poder notarial preventivo. Esto le da a un tercero de confianza, en este caso, tú, Felipe, la autoridad legal para actuar en nombre de Isabel antes de que se declare su incapacidad. ¿Y eso detendría a Camila?, preguntó Felipe. No solo eso, sonrió Benjamín. Convertiría sus planes en un acto de usurpación de identidad y fraude procesal, delitos penales graves. Esa noche, regresamos a casa con un nuevo plan. Al día siguiente, Felipe convencería a Camila de que era una buena idea que yo hiciera un chequeo completo, y mientras tanto, yo visitaría discretamente a un notario de confianza de Benjamín. Pero Camila no era tonta. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, me miró con ojos entrecerrados. «Mamá Isabel, ¿fuiste ayer al centro? Vi que saliste con Felipe». «Sí», respondí, simulando confusión. «Fuimos a... ¿Cómo se llama esa tienda de lanas? Quería tejer un suéter para el invierno». Felipe intervino rápidamente. «Sí, y luego fuimos al puerto. Mamá quería ver el atardecer desde el mirador. Ha estado nostálgica últimamente». Camila asintió, pero no parecía convencida. Esa tarde, mientras dormía la siesta, la oí en la cocina hablando por teléfono. «Algo está pasando», decía. «Felipe está demasiado atento. Y ella actúa rara, como si supiera algo. Tal vez deberíamos acelerar el plan». Mi corazón se detuvo. Pero entonces, Felipe entró en la cocina y dijo en voz alta: «Camila, ¿sabes dónde dejé mi cartera? La necesito para pagarle al plomero que viene mañana». Ella colgó rápidamente. «Aquí está, amor», dijo, entregándosela con una sonrisa. «Siempre la dejas en el cajón del recibidor». Felipe le sonrió, besó su frente y salió. Esa noche, en mi habitación, escuché un mensaje de voz que me envió desde su habitación. «Mamá, mañana a las 10, el notario estará en la librería de la esquina. Benjamín lo arregló. Ve como si fueras a comprar un libro. Yo distraeré a Camila». Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Al día siguiente, cumplí con el plan. Camila, sospechando algo, insistió en acompañarme. «No te preocupes», dije, con voz temblorosa de anciana. «Quiero ir sola. Necesito pensar». Ella dudó, pero finalmente cedió. En la librería, el notario me esperaba en la sección de poesía. En menos de 20 minutos, firmé 2 documentos. Un poder notarial preventivo a nombre de Felipe, dándole control total sobre mis bienes en caso de incapacidad. Un testamento vital que prohibía cualquier tratamiento médico o legal sin su consentimiento explícito. Cuando regresé, Camila me recibió con una sonrisa demasiado dulce. «¿Encontraste tu libro, mamá?» «Sí», dije, mostrándole un ejemplar de 20 poemas de amor de Neruda. «Siempre me ha gustado este poema,
Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Ella asintió, pero sus ojos me escrutaban. No sabía que, en ese momento, ya había perdido. Porque lo que hice después no fue solo protegerme. Fue tenderle una trampa que ni siquiera vio venir. ¿Y tú? ¿Que me escuchas? ¿Alguna vez has tenido que usar el amor de alguien en su contra para proteger lo que es tuyo? Porque lo que vino a continuación fue la prueba definitiva. Después de regresar de la librería con el ejemplar de Neruda en la mano, un gesto simbólico que Camila no entendió, pero que me dio una paz extraña, supe que ya no podía seguir actuando como la anciana confundida. No del todo, porque si fingía demencia a las 24 horas, despertaría más sospechas. Así que decidí equilibrar la actuación, momentos de confusión seguidos de destellos de lucidez inesperada. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero cada paso me acercaba más a la verdad. Esa noche, mientras Camila organizaba ropa en su habitación, una excusa perfecta para revisar mis cajones, Felipe y yo nos reunimos en la cocina bajo la excusa de preparar té. En voz baja, le conté todo lo que había hecho con el notario. «Ya no pueden quitarme la casa, hijo», dije, sosteniendo su mano con fuerza. «Y si intentan declararme incapaz, tú tendrás el control legal antes de que cualquier juez firme algo». Felipe asintió, aliviado, pero su rostro seguía tenso. «Mamá, Camila me preguntó hoy si habíamos hablado de cuidar mejor de ti. Dijo que tal vez deberíamos considerar contratar a una enfermera a tiempo completo». Sentí un escalofrío. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que era una idea interesante, pero que primero quería hablar con un médico de confianza. Le mencioné al doctor Arriagada, el cardiólogo que te atiende desde hace años. «Bien», respondí. «Porque si ella sugiere a alguien que no conocemos, sabremos que es parte del plan». Al día siguiente, Camila me sorprendió con un desayuno en la cama. Pan recién horneado, frutas del mercado, incluso una rosa en un vaso de agua. Era la primera vez desde que se mudó que hacía algo así. «Quiero que sepas lo mucho que te quiero, mamá Isabel», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «A veces siento que no lo demuestro lo suficiente». Le sonreí, fingiendo emoción. «Eres un ángel, hija. No sé qué haría sin ti». Pero en mi mente, cada palabra suya era una trampa disfrazada de cariño. Durante los días siguientes, noté que Camila empezaba a dejar pistas deliberadas. Un frasco de pastillas sin etiqueta en el baño. Un recibo de una clínica psiquiátrica en Santiago en la papelera. Incluso una conversación telefónica accidental donde decía, sí, el deterioro cognitivo está avanzando más rápido de lo que esperaba. Era obvio, quería que yo descubriera esas pruebas para que pareciera que actuaba por preocupación, no por ambición. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía mis propias pruebas. Una tarde, mientras ella salía a caminar, fui a su habitación. No para espiar, sino para confirmar lo que ya sospechaba. En el cajón de su mesita de noche, encontré un sobre con el membrete del Instituto Neurológico de Santiago. Dentro, un informe médico falso. Mi nombre, mi fecha de nacimiento. Y un diagnóstico, demencia frontotemporal incipiente con episodios de desorientación y pérdida de juicio financiero. La firma del médico era falsa. Lo supe de inmediato. El doctor que supuestamente lo firmaba había muerto hace 2 años. Pero lo más inquietante no era el informe. Era la nota adjunta, escrita a mano. Una vez que el juez apruebe la incapacidad, transfiera el 70% a la cuenta en Uruguay. El resto, para gastos legales. Dr. Daniela R., la misma mujer de los correos. Esa noche, durante la cena, Camila me miró con una sonrisa dulce. «Mamá, ¿te gustaría que fuéramos juntas al médico la próxima semana? Solo un chequeo de rutina. Para estar seguras». «Oh, qué idea tan linda», respondí, simulando entusiasmo. «Pero, ¿podemos ir al doctor Arriagada? Me da tanta confianza». Ella dudó por un instante. «Claro, pero él es cardiólogo, no neurólogo. Tal vez deberíamos ver a alguien especializado en memoria». «Ah, sí», exclamé, como si acabara de recordar algo. «Tienes razón. Pero, ¿conoces a algún buen neurólogo? ¿Podrías ayudarme a elegir?» Vi cómo sus ojos brillaban. Había caído en su trampa, o eso creía ella. «Conozco a uno excelente», dijo,
casi sin poder contener la emoción. El doctor Mendoza. Es muy respetado en Santiago. Perfecto, asentí. Llama tú y programa la cita. Eres tan eficiente. Felipe, sentado frente a mí, apenas contuvo una sonrisa. 2 días después, Camila me anunció que la cita estaba programada para el viernes siguiente. Solo un chequeo preventivo, insistió. Pero esa misma noche, recibí un mensaje de Benjamín. Isabel, el doctor Mendoza, no existe. No hay registro de ningún neurólogo con ese nombre en Chile. Es un nombre falso. Le respondí de inmediato. Gracias. Estamos listos. El plan estaba en marcha. El jueves por la noche, mientras Camila dormía, Felipe y yo preparamos la trampa final. Instalamos una pequeña cámara oculta en el estudio, legal en mi propia casa, según confirmó Benjamín, y configuramos la grabadora de voz en modo continuo. Mañana, durante la cita, fingiré un mareo, le dije a Felipe. Diré que no me siento bien y que prefiero quedarme en casa. Tú la acompañarás al consultorio y descubrirás que no existe. Y cuando regrese furiosa, añadió Felipe, ¿tú estarás aquí? Confundida, preguntándole por qué me llevó a un lugar que no existe. Asentí. Exacto. Y en ese momento, grabaremos su reacción. Si confiesa, aunque sea una palabra, será suficiente. El viernes amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Camila se levantó temprano, vestida impecablemente, con un maletín pequeño en la mano. «Listas para tu cita, mamá Isabel», dijo, sonriendo. «Ay, hija», respondí, llevándome la mano a la frente. «Me siento tan mareada. No creo que pueda ir. Pero es importante», insistió, con una nota de desesperación en la voz. «Tal vez Felipe pueda acompañarte a confirmar la dirección», sugerí. «A veces me confundo con las calles nuevas». Felipe asintió. «Buena idea, mamá. Vamos, Camila. No queremos llegar tarde». Ella dudó, pero finalmente aceptó. Cuando se fueron, me senté en el estudio, frente a la pantalla que mostraba la cámara oculta. El corazón me latía con fuerza, pero me sentía extrañamente en calma. 2 horas después, Felipe regresó solo. «No hay ningún consultorio», dijo, entrando al estudio. «Solo un edificio abandonado en el centro». Le dije que era una broma de mal gusto. Se puso furiosa. Dijo que el doctor debió mudarse y que iba a llamar para confirmar. «Perfecto», respondí. «Ahora, espera aquí. Ella vendrá a buscarme para explicarme». Y así fue. 10 minutos después, Camila entró al estudio, con los ojos llenos de frustración. «Mamá, ¿por qué le dijiste a Felipe que fuera conmigo? Arruinaste todo». La miré, con los ojos abiertos como una anciana asustada. «¿Arruiné qué, hija? Solo quería que estuviera seguro. ¿Acaso no existe ese doctor?» Ella se quedó en silencio por un segundo. Y entonces, como si algo dentro de ella se rompiera, soltó. «Claro que no existe. Nada de esto existe. Pero tú no lo entenderías porque estás perdiendo la cabeza». La grabadora captó cada palabra. «¿Por qué haces esto, Camila?», pregunté, con la voz temblorosa, pero los ojos firmes. «¿Por qué quieres quitarme mi casa?». Ella se acercó, con una expresión que nunca había visto. Fría, calculadora, sin rastro de la dulzura que tanto había fingido. «Porque esta casa vale millones, Isabel. ¿Y tú? Tú ya no sirves para nada. Pronto estarás en una residencia, olvidando hasta tu propio nombre. ¿Por qué no dejar que alguien que sí sabe cómo usarla se quede con ella?». En ese momento, Felipe entró por la puerta. «¿Escuchaste todo?», le pregunté. «Cada palabra», respondió, con la mandíbula apretada. Camila palideció. «Felipe, no es lo que parece». «¿No?», interrumpió él. «¿Entonces qué es? ¿Una broma? ¿Un juego?». Ella intentó correr, pero Felipe le bloqueó el paso. «Llama a Benjamín», me dijo. «Es hora». Mientras él la mantenía en el estudio, llamé al abogado. Benjamín llegó en menos de 20 minutos, con una carpeta llena de documentos. «Tenemos la confesión grabada», dijo, mirando a Camila con desprecio. «Y ahora,
Firmarás una declaración voluntaria renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Si no lo haces, presentaré esta grabación a la policía por intento de estafa, falsificación y abuso de confianza. Camila se derrumbó en una silla, llorando, pero no de arrepentimiento. De rabia. «No pueden hacerme esto», susurró. «Ya lo hicimos», respondí. Esa noche, Camila empacó sus cosas en silencio. Felipe la acompañó hasta la puerta, pero no la abrazó. No dijo adiós. Solo cerró la puerta tras ella y se quedó allí, mirando el mar desde la terraza. «Lo siento, mamá», dijo, con la voz quebrada. No vi lo que era. «Nadie ve la maldad cuando se disfraza de amor», respondí, poniendo una mano en su hombro. Al día siguiente, Benjamín presentó la grabación y la declaración ante notario. La amenaza legal se disolvió como niebla al sol. Pero yo sabía que esto no era el final. Porque Camila no era el tipo de mujer que se rinde fácilmente. ¿Y tú? ¿Que me escuchas? ¿Alguna vez has descubierto que la persona que más confianza te inspiraba era la que más te dañaría? Porque lo que vino después fue su última jugada. Después de que Camila salió por la puerta con sus maletas y su orgullo hecho trizas, pensé que por fin podría respirar. Que el aire en mi casa volvería a ser limpio, libre de mentiras y codicia disfrazada de cariño. Pero esa noche, mientras me sentaba en la terraza mirando las luces del puerto titilar sobre el agua oscura, sentí una inquietud que no podía ignorar. Porque conocía a Camila. No era el tipo de mujer que se da por vencida con una simple derrota. Era una estratega. Y si había perdido la batalla, ya estaría planeando la guerra. Felipe se sentó a mi lado en silencio, con una taza de té humeante en las manos. Había estado callado desde que cerramos la puerta tras ella. No lloraba, no gritaba. Solo parecía vacío. «¿Estás bien, hijo?», pregunté, poniendo una mano sobre la suya. «No lo sé, mamá», respondió, con la mirada perdida en el horizonte. «Durante 3 años creí que había encontrado a la mujer de mi vida. Y ahora descubro que todo era una farsa, que me usó como puente para llegar a ti y a esta casa. No fue tu culpa», dije con firmeza. «Nadie puede prepararse para una traición tan calculada. Ella estudió nuestras debilidades. Sabía que tú eres leal, que yo soy generosa, y usó eso en su contra». Felipe asintió, pero sus ojos seguían nublados por la decepción. «¿Crees que intentará algo más?». «Sí», respondí sin dudar. Porque no se fue con las manos vacías. Aún tiene el dinero de la subasta falsa. Aún tiene contactos. Y lo más peligroso, aún tiene tu nombre». Esa última frase lo hizo estremecer. «¿Qué quieres decir?». «Que si ella decide difundir una versión distorsionada de los hechos», dije, «puede hacerlo usando tu apellido. Puede decir que tú la presionaste, que yo la acusé sin pruebas, que todo fue un malentendido. Y si lo hace con suficiente convicción, la gente podría creerla». Felipe palideció. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Protegernos», respondí. «Pero no con miedo, con inteligencia». Al día siguiente, fui a ver a Benjamín. Le conté todo, la confesión grabada, la declaración firmada, la salida de Camila. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, mientras tomaba notas en su cuaderno negro. «Bien», dijo cuando terminé. «Pero no subestimes su capacidad de daño. En estos casos, cuando el plan original falla, los estafadores suelen recurrir a una táctica de último recurso, la victimización inversa». «¿Qué es eso?». «Hacerse pasar por la víctima. Presentar una denuncia falsa de abuso, acoso o incluso violencia doméstica. Así, no solo desvían la atención de sus crímenes, sino que ganan simpatía pública y a veces hasta protección legal». Sentí un escalofrío. «¿Crees que haría eso?». «Conozco a su tipo», dijo Benjamín, con los ojos entrecerrados. «Sí, y si lo hace, necesitamos estar preparados». Esa misma tarde, Benjamín me ayudó a registrar la grabación y la declaración ante notario como prueba preconstituida. En Chile, esto significa que, si Camila presenta una denuncia falsa, ya tendremos evidencia irrefutable de la verdad. Además, contactamos a un periodista de investigación de La Tercera que había cubierto casos similares. No para publicar nada, aún. Solo para tener un aliado en los medios,
por si las cosas se volvían públicas. Pero lo más importante fue lo que hicimos con Felipe. Necesitas cortar todo contacto con ella, le dije esa noche, en la cocina. Nada de llamadas, mensajes, redes sociales. Si intenta comunicarse, ignórala. Y si insiste, guárdalo todo. Cada palabra puede ser una prueba. Ya borré su número, dijo. Y bloqueé sus redes. Pero, ¿y si va a mi trabajo? ¿O habla con mis amigos? Déjala, respondí. Cuanto más hable, más se delatará. Las mentiras tienen patas cortas, hijo. Solo necesitan un poco de luz para caer. Durante los días siguientes, la casa recuperó su calma. Los huéspedes llegaban y partían, ajenos al drama que había sacudido estas paredes. Yo volví a mis rutinas, preparar el desayuno, regar las plantas, atender las reservas. Pero cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. ¿Sería ella? Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, recibí un mensaje anónimo en mi correo personal. El asunto decía: ¿sabes quién soy? Abrí el mensaje con manos temblorosas. Pensaste que ganaste, vieja. Pero esto no ha terminado. Tengo fotos, tengo testigos, y muy pronto todo el mundo sabrá la verdad, la mía. No había firma, pero reconocí el tono. Era Camila. Mostré el mensaje a Benjamín. Él frunció el ceño. Está intentando intimidarte. No respondas, pero guarda el correo. Puedes ser parte de un patrón de acoso. Esa noche, mientras cenábamos, Felipe me miró con preocupación. ¿Crees que está cerca? No lo sé, respondí. Pero si lo está, cometerá un error. Y lo hizo. Al día siguiente, una mujer llamó a la casa de huéspedes. Dijo que era periodista de un programa de televisión y quería hacer un reportaje sobre casas históricas de Valparaíso. Le dije que no dábamos entrevistas, pero insistió. Solo unas fotos del exterior, dijo, y tal vez una breve charla con la dueña. Algo en su voz me sonó falso. Le dije que llamaría para confirmar, pero en lugar de eso, busqué el número que había usado. No pertenecía a ningún medio. Era una línea prepago. Le conté a Benjamín. Está intentando entrar, dijo. Quiere fotos, vídeos, cualquier cosa que pueda usar para construir su narrativa. Entonces, juguemos su juego, respondí. Al día siguiente, cuando la periodista llamó de nuevo, acepté la entrevista. Pero con condiciones, solo en la terraza, sin cámaras dentro de la casa y con mi hijo presente. Cuando llegó, era una mujer joven, bien vestida, con una cámara profesional al hombro. Sonreía con demasiada facilidad. «Gracias por recibirme, señora Isabel», dijo, extendiendo la mano. «Por favor, siéntese», respondí, señalando la mesa de la terraza. «Mi hijo Felipe estará con nosotros». Ella asintió, pero vi la decepción en sus ojos. No esperaba testigos. Durante la entrevista, le conté una versión cuidadosamente editada de mi historia. Hablé de la importancia de preservar el patrimonio familiar, del amor por Valparaíso, de la difícil decisión de abrir mi hogar al público. Nunca mencioné a Camila. Nunca dije una palabra negativa. Pero al final, cuando apagó la cámara, me miró con una sonrisa fría. «Camila me dijo que eras una anciana manipuladora», dijo en voz baja. «Que controlas a tu hijo y que la echaste porque no querías compartir el poder». La miré fijamente, sin parpadear. «Dile a Camila que si quiere hablar conmigo, que venga ella misma. Y que traiga todas esas fotos y testigos de los que tanto presume». La mujer palideció y recogió su equipo sin decir una palabra más. Esa noche, recibí otro mensaje anónimo. «Perdiste. Ya tengo lo que necesito». Pero yo sabía la verdad. Ella no tenía nada. Porque en la terraza, mientras grababa, Felipe había activado una grabadora oculta. Y cada palabra que dijo después de apagar su cámara quedó registrada. Le mostré la grabación a Benjamín al día siguiente. «Esto es oro», dijo, sonriendo por primera vez en días. «Ahora, si presenta una denuncia falsa, no solo tendremos pruebas de su plan, sino también de su cómplice». Pero lo que vino después fue algo que nadie esperaba. 3 días más tarde, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados en Santiago.
Camila me demandaba por difamación, abuso de poder y violación de privacidad. Alegaba que la había expulsado de mi casa sin justa causa, que había dañado su reputación y que sufría angustia emocional severa. Felipe entró en pánico. «Mamá, esto es una locura. ¿Cómo puede demandarnos después de todo lo que hizo?» «Porque es su última carta», respondí, con una calma que ni yo misma entendía. «Y si cree que una demanda me asusta, no me conoce en absoluto». Benjamín leyó la demanda y rió. «Es una basura legal. No tiene fundamentos. Pero quiere que nos asustemos y aceptemos un acuerdo. No lo haremos. ¿Qué hacemos entonces?» «Contraatacamos», dijo. «Presentaremos una demanda cruzada por fraude, usurpación de identidad, apropiación indebida y daño moral. Y adjuntaremos todas las pruebas, correos, grabaciones, la declaración firmada. ¿Y si el juez tarda meses en decidir?» «No importa», respondí. «Porque mientras tanto, su nombre estará asociado a una investigación judicial. Y eso la destruirá más que cualquier veredicto». Esa noche, mientras preparaba la cena, Felipe me abrazó por detrás. «Gracias, mamá», susurró. «Por no rendirte». «Nunca lo haré», dije, secándome las lágrimas. «Porque esta casa no es solo ladrillos y techos. Es mi legado. Y nadie me lo va a quitar». Pero lo que no sabía era que Camila ya tenía un plan B. Y este era mucho más peligroso. Porque esta vez no atacaría mi casa. Atacaría mi nombre. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez has tenido que defender no solo lo que posees, sino lo que eres? Porque lo que vino después fue una batalla que nadie vio venir. La demanda de Camila llegó como una tormenta anunciada, pero eso no significaba que no doliera. Ver mi nombre impreso en un documento legal acusándome de abuso emocional y manipulación psicológica fue como recibir una bofetada en público. Pero ya no era la anciana vulnerable que ella creía conocer. Ahora, cada palabra suya era una oportunidad para enterrarla más profundamente en su propia trampa. Benjamín me llamó apenas recibió la notificación oficial. «Está desesperada», dijo, con una calma que solo los abogados veteranos poseen. «Esta demanda no tiene fundamento legal, pero sí tiene un objetivo claro: dañar tu reputación antes de que el caso de fraude avance». «Entonces, actuemos antes de que lo haga ella», respondí. Esa misma tarde, presentamos nuestra demanda cruzada. No fue un simple trámite. Fue una declaración de guerra legal. Adjuntamos la grabación completa de su confesión en el estudio, los correos electrónicos con Daniela R. planificando la transferencia de la propiedad, la declaración firmada bajo notario donde renunciaba a cualquier derecho sobre la casa, la prueba de la subasta falsa del vestido, incluyendo la carta de mi esposo que aún conservaba en mi caja fuerte, el mensaje anónimo amenazante y la grabación de la periodista cómplice. Benjamín también solicitó al juez que admitiera como prueba anticipada todos los documentos, argumentando que existía riesgo de que Camila destruyera evidencia o huyera del país. Y tenía razón para preocuparse. 2 días después, recibí una llamada de la administración del edificio donde Camila se había mudado tras salir de mi casa. Me informaron que había empacado todo y abandonado el departamento sin avisar, dejando deudas pendientes. Nadie sabía a dónde había ido. «Se está escondiendo», dijo Felipe, pálido, cuando le conté. «¿Crees que salió del país?» «No», respondí. «Si hubiera huido, no habría presentado la demanda. Está cerca, observando, esperando un error nuestro». Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una mañana, mientras revisaba las reservas en la oficina, una mujer entró a la casa de huéspedes. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Al principio no la reconocí, pero cuando levantó la vista y me miró con esos ojos que una vez fingieron dulzura, supe quién era. «Camila». Ella dio un paso adelante, con las manos temblorosas. «Necesito hablar contigo, Isabel». A solas. Felipe, que estaba en la terraza, entró de inmediato al oír su voz. «¿Qué haces aquí?», preguntó, colocándose entre nosotras. «No vine a pelear», dijo, con la voz quebrada. «Vine a pedirte clemencia». La miré fijamente. No había rabia en mí.
Solo una curiosidad fría. ¿Clemencia? Después de intentar robarme mi casa, mi legado, mi nombre? Sé que no merezco tu perdón, respondió, con lágrimas reales esta vez. Pero, estoy sola. Nadie me cree. Daniela me abandonó. Mis ahorros se acabaron. Incluso mi familia me dio la espalda cuando les conté la verdad. Felipe la miró con desprecio. «¿Te lo mereces?» «Tal vez», asintió ella. «Pero si ganas este juicio, si presentas todo eso en público, mi vida se acabará. Nunca podré trabajar de nuevo. Nadie me contratará. ¿Y eso es mi problema?», pregunté. «No», admitió. «Pero, si aceptas retirar la demanda cruzada, te firmaré cualquier documento. Renunciaré públicamente a todo. Diré que fue un malentendido. Que actué por estrés, por presión, lo que quieras». Sentí una oleada de compasión, pero la reprimí de inmediato. «Hace 6 meses, me miraste a los ojos y me dijiste que ya no servía para nada. Que mi casa valía más que yo. ¿Y ahora vienes a pedirme clemencia como si fuera una santa?». Ella bajó la cabeza. «No espero que me creas. Pero, por favor, dame una salida». Felipe me miró, buscando orientación. «Mamá, vete», le dije a Camila, con voz firme. «Si realmente quieres arreglar esto, preséntate ante el juez. Confiesa todo. Devuelve el dinero de la subasta. Y tal vez, solo tal vez, no publique la carta de mi esposo que encontraste en el vestido». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Tú sabías que tenía la carta?». «Claro que sí», respondí. «Porque la carta nunca estuvo en el vestido. Era una copia. La original la guardo en mi caja fuerte desde el día que murió Eduardo. Pero tú la mencionaste en un correo a Daniela. La carta del viejo es nuestra mejor prueba de que la anciana está loca», escribiste. «¿Cómo ibas a usar una carta de amor como prueba de demencia?». Camila palideció. Había caído en mi trampa. «No, yo». «Vete», repetí. «Y si vuelves a poner un pie en esta propiedad, llamaré a la policía por allanamiento». Ella salió sin decir una palabra más, con los hombros caídos, como si el peso de sus mentiras finalmente la hubiera aplastado. Pero yo sabía que esto no era el final, porque esa noche recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto decía: «Tienes hasta el viernes». El cuerpo del mensaje era solo una imagen, una foto de mi casa de huéspedes, tomada desde la colina de enfrente. Al pie, una frase escrita a mano: «Todo puede arder». Mostré el correo a Benjamín al día siguiente. «Esto ya no es solo un caso civil», dijo, con el rostro serio. «Esto es una amenaza. Vamos a presentar una denuncia penal por intimidación y amenaza de incendio». «¿Crees que lo haría?». «No lo sé», respondió. «Pero no vamos a esperar a averiguarlo. Esa misma semana, instalamos cámaras de seguridad en toda la propiedad. Contratamos a un guardia nocturno. Y Benjamín solicitó al juez una orden de alejamiento contra Camila. Pero lo más importante fue lo que hicimos con la comunidad. Durante años, mi casa de huéspedes había sido un refugio no solo para turistas, sino para mujeres locales que necesitaban un lugar seguro. Madres solteras, artistas, profesoras jubiladas, todas habían encontrado en estas paredes un segundo hogar. Así que convoqué una reunión en el jardín. Camila no solo atacó mi casa, les dije. Atacó lo que esta casa representa, un espacio de confianza, de respeto, de memoria. Y si ella cree que puede destruir eso con mentiras, está muy equivocada. Una de las mujeres, doña Marta, es profesora de literatura, se levantó. «Isabel, esta casa es parte de nosotras. Si ella quiere guerra, la tendrá. Pero no con fuego, con verdad». Esa noche, redactamos juntas una carta abierta. No era una defensa legal, era un testimonio colectivo. 12 mujeres firmaron, contando cómo esta casa las había acogido en sus momentos más oscuros. Como yo les había dado no solo un techo, sino dignidad. La publicamos en redes sociales, y en menos de 24 horas se volvió viral. Los comentarios llegaron de todo Chile, de Argentina, de España. «Defiendan a Isabel», decían. «Esta es la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas». Camila intentó responder con su propia versión, pero nadie la creyó.
Porque cuando la verdad se dice en coro, las mentiras no tienen eco. El viernes, el día de la supuesta amenaza, amaneció soleado. Nada ocurrió. Pero recibí una noticia que sí cambió todo. La policía detuvo a Camila en una pensión de Santiago. No por la amenaza, sino porque Daniela R. la había denunciado por estafa. Resulta que Camila le había prometido una parte del dinero de la venta, y nunca la pagó. Estaba tan desesperada por salvarse a sí misma que traicionó incluso a su cómplice, dijo Benjamín, riendo con amargura. El círculo se cierra. Esa noche, Felipe y yo nos sentamos en la terraza, como hacíamos antes de que todo esto comenzara. ¿Crees que volverá a intentarlo?, preguntó. No, respondí. Porque ahora sabe algo que no sabía antes. ¿Qué? Que no soy solo una anciana con una casa bonita. Soy una mujer con una comunidad, con pruebas, con memoria y con nada que perder. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero peligro no venía de Camila. Venía de alguien mucho más cerca. Porque al día siguiente recibí una llamada de Valparaíso. Era el notario. Señora Isabel, dijo, con voz tensa. Hay un problema con el poder notarial preventivo que firmó. ¿Qué problema? Alguien lo ha impugnado. Y la persona que lo hizo es su hijo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Felipe? Sí, respondió el notario. Dice que usted lo obligó a firmarlo bajo presión emocional. Miré a Felipe, que estaba regando las plantas en el jardín, ajeno a la llamada. Gracias, dije, colgando. Porque en ese momento supe que la traición no había terminado. Solo había cambiado de rostro. ¿Y tú? ¿Que me escuchas? ¿Alguna vez has descubierto que la persona en quien más confías es la que más te traicionará? Porque lo que vino después fue la prueba definitiva de quién era mi verdadero enemigo. Cuando colgué el teléfono del notario, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No fue el dolor de la traición de Camila lo que me dolió esta vez. Fue la traición de mi propio hijo. Felipe, el niño al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, al que enseñé a leer con libros viejos de poesía, al que consolé cuando su primer amor lo dejó, ahora estaba firmando documentos para despojarme legalmente de mi última defensa. Me quedé paralizada en medio de la cocina, con el teléfono aún en la mano. Afuera, Felipe regaba las hortensias con la misma calma de siempre, como si no hubiera hecho nada malo. ¿Cómo podía ser posible? Esa noche, durante la cena, actué como si nada hubiera pasado. Le serví su plato favorito, pastel de choclo, y le pregunté por su trabajo, por sus planes, por cualquier cosa que no fuera la mentira que ahora crecía entre nosotros como una enredadera venenosa. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, notando mi silencio. Solo cansada, respondí, forzando una sonrisa. Esta casa da más trabajo de lo que pensaba. Él asintió, pero sus ojos evitaban los míos. Ya no era el mismo. Algo en él había cambiado. O tal vez siempre estuvo ahí, y yo no quise verlo. Al día siguiente, fui a ver a Benjamín. Le mostré la notificación oficial del notario. Él leyó el documento en silencio, frunciendo el ceño con cada línea. Esto es grave, Isabel, dijo finalmente. Si el juez acepta la impugnación, el poder notarial queda anulado. Y sin él, cualquier acción legal que hayamos tomado contra Camila podría ser revertida. ¿Por qué haría esto?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Acaso Camila lo convenció? No necesariamente, respondió Benjamín, pensativo. A veces, en estos casos, el hijo no actúa por malicia, sino por miedo. Miedo a perder su herencia. Miedo a que tú, en un arrebato de justicia, decidas dejarle todo a la casa de huéspedes y nada a él. Sentí un nudo en la garganta. Nunca haría eso. Él es mi hijo. Lo sé, dijo Benjamín, poniendo una mano sobre la mía. Pero él no lo sabe, o no lo cree. Esa tarde decidí confrontarlo. No con gritos, no con acusaciones, con la verdad. Felipe, dije, sentándome frente a él en la terraza. ¿Por qué impugnaste el poder notarial? Él palideció. No esperaba que lo supiera tan pronto. Mamá, no fue mi idea, balbuceó. Un amigo abogado me dijo que si firmé bajo estrés emocional, el documento no era válido. Y después de todo lo que pasó con Camila, pensé que tal vez.
¿Pensaste que yo te obligué a firmar? Interrumpí, incrédula. ¿Después de que viste con tus propios ojos lo que ella planeaba? No es eso, exclamó, levantándose. Es que, si el poder está a mi nombre, Camila podría usarlo en mi contra. Podría decir que yo la ayudé a defraudarte. Estoy tratando de protegernos a los dos. Lo miré fijamente. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no era lealtad, era cobardía. Felipe, dije con calma. La única forma de protegernos es mantenernos unidos. Pero si tú cuestionas mi palabra, si dudas de mi intención, entonces ya no hay nada que proteger. Él bajó la cabeza, avergonzado. No quería lastimarte, mamá. Pero lo hiciste, respondí. Porque cuando firmaste ese documento, no solo me quitaste mi defensa legal, me quitaste tu confianza. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza, mirando las luces del puerto, preguntándome si todo lo que había construido, mi casa, mi legado, mi familia, se desmoronaría por el miedo de un solo hombre. Pero entonces recordé algo. Cuando firmamos el poder notarial en la librería, Felipe grabó todo con su celular. Quería tener una copia de seguridad por si algo salía mal. Me lo mostró esa misma noche, el notario explicando cada cláusula, yo firmando con total lucidez, Felipe asintiendo con claridad. ¿Todavía tienes esa grabación? Le pregunté al día siguiente. Él dudó, pero finalmente asintió. Está en la nube. ¿Por qué? Porque si el juez quiere saber si firmé bajo presión, la prueba está ahí. Felipe me miró, sorprendido. ¿Quieres usarla? No quiero usarla, respondí. Quiero que tú la entregues. Porque si eres tú quien la presenta, no solo defiendes mi honor, defiendes el tuyo. Él se quedó en silencio por un largo rato. Luego, asintió lentamente. Lo haré. 2 días después, Felipe fue al juzgado y presentó la grabación como prueba de consentimiento informado y voluntario. El juez la revisó. En menos de una semana, rechazó la impugnación. El poder notarial seguía en pie. Pero lo más importante no fue la decisión legal. Fue la conversación que tuvimos esa noche. Perdóname, mamá, dijo, abrazándome con fuerza. Tuve miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que, después de todo esto, ya no me quisieras. Nunca dejaré de quererte, respondí, acariciando su cabello como cuando era niño. Pero el amor no es posesión, Felipe. Es confianza. Y la confianza se construye con hechos, no con miedos. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Prometo no dudar de ti nunca más. Y yo prometo no darte razones para hacerlo, dije. Pero justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, recibí una llamada que lo cambió todo. Era la policía. Señora Isabel, dijo una voz grave. Encontramos a Camila. Está en el hospital. Intentó suicidarse. Sentí un escalofrío. ¿Está viva? Sí, pero está en estado crítico. Antes de perder la conciencia, pidió hablar con usted. Felipe me miró, horrorizado. No vayas, mamá. Es una trampa. Tal vez, respondí. Pero si no voy, nunca sabré la verdad completa. Al día siguiente, fui al hospital. Camila estaba conectada a máquinas, pálida, frágil, nada de la mujer calculadora que una vez me miró con desprecio. Cuando abrió los ojos y me vio, intentó sonreír. Sabía que vendrías, susurró. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué todo esto? Ella tosió débilmente. No fue solo por el dinero. Fue por el rencor. Mi madre murió en una residencia porque su familia la abandonó. Yo juré que nunca dependería de nadie. Pero cuando conocí a Felipe, vi una oportunidad. Una casa, un nombre, una vida segura. Y tú eras el obstáculo. Podrías haber pedido ayuda, dije. Podrías haber sido honesta. La honestidad no paga las deudas, respondió, con una tristeza infinita. Pero ahora ya no importa. ¿Qué quieres de mí, Camila? Nada, dijo, cerrando los ojos. Solo quería que supieras que, lo siento. Esa noche, al regresar a casa, Felipe me esperaba en la puerta. ¿Y bien? No es una trampa, dije. Es una despedida. Una semana después,
Camila fue dada de alta y detenida formalmente. La demanda por difamación fue archivada. La investigación por fraude avanzó rápidamente. Y yo comencé a sanar. Pero lo que nadie esperaba fue lo que hice después. Porque lo que vino después fue mi verdadera redención. Convoqué a una reunión con las 12 mujeres que firmaron la carta abierta. Les propuse algo audaz: convertir la casa de huéspedes en un refugio legal y emocional para mujeres mayores víctimas de estafa familiar. Esta casa no será solo mía, dije. Será de todas nosotras. Ellas aceptaron al instante. Y así, mientras Camila enfrentaba las consecuencias de sus actos, yo construía algo nuevo, algo que ninguna traición podría destruir. Porque esta vez no estaba sola. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has transformado tu dolor en un refugio para otros? Después de que Camila fue detenida y el poder notarial quedó firme en manos de Felipe, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No era la paz de la victoria, sino la paz de la claridad. Sabía quiénes eran mis enemigos, quiénes mis aliados. Lo más importante, sabía quién era yo. Ya no era solo Isabel, la viuda de Eduardo, la madre de Felipe, la dueña de una casa de huéspedes en Valparaíso. Ahora era Isabel, la fundadora de un refugio que aún no tenía nombre, pero que ya tenía alma. La idea había surgido como un susurro en medio del caos, pero ahora crecía como una enredadera fuerte y decidida. Convocamos una reunión formal con las 12 mujeres que habían firmado la carta abierta. Nos reunimos en el jardín, bajo la parra vieja que Eduardo plantó el año que nació Felipe. Serví té de boldo y bizcochos de almendra, como hacía siempre en las ocasiones importantes. Quiero que esta casa sea más que un techo, dije, mirando a cada una a los ojos. Quiero que sea un lugar donde las mujeres como nosotras, que han sido traicionadas por quienes más amaban, puedan recuperar no solo sus bienes, sino su dignidad. Doña Marta, la exprofesora de literatura, fue la primera en hablar. Isabel, esto es más que generoso. Es revolucionario. Pero, ¿cómo lo financiaremos? Con lo que ya tenemos, respondí. La casa genera ingresos. Y ahora que Camila no puede tocar nada, esos ingresos serán reinvertidos aquí. Además, Benjamín me dijo que podemos postular a fondos gubernamentales para proyectos sociales dirigidos a adultos mayores. Una de las mujeres más jóvenes del grupo, Lucía, sí, otro nombre que me hizo estremecer al principio, pero que pronto aprendí a asociar con lealtad, levantó la mano. ¿Y qué haremos exactamente? ¿Solo alojamiento? No, dije. Alojamiento temporal, sí. Pero también asesoría legal gratuita, talleres de empoderamiento financiero, terapia grupal, incluso clases de defensa personal. Porque la traición familiar no es solo un robo de dinero. Es un robo de confianza. Y eso deja heridas invisibles. Todas asintieron. Algunas con lágrimas en los ojos. Porque muchas de ellas habían vivido lo mismo. Hijos que falsificaban firmas, nietos que manipulaban testamentos, hermanos que vendían casas sin consentimiento. Esa misma semana, comenzamos a trabajar. Felipe, con su formación en ingeniería, rediseñó los planos para convertir 2 habitaciones en oficinas, una para abogados voluntarios, otra para psicólogas. Doña Marta se encargó de redactar los estatutos del refugio. Lucía, que era diseñadora gráfica, creó un logo, una casa con un corazón en el techo y las palabras refugio el recuerdo debajo. Porque no se trata de olvidar, me dijo. Se trata de recordar quiénes somos y proteger ese recuerdo. Presentamos la solicitud ante el municipio de Valparaíso. Benjamín nos acompañó personalmente. El alcalde, conmovido por nuestra historia, nos prometió apoyo logístico y visibilidad en redes oficiales. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, recibí una llamada inesperada. Era Camila. «No cuelgues», dijo, antes de que pudiera reaccionar. «Por favor». Su voz sonaba diferente, más débil, más humana. «¿Qué quieres?», pregunté, con la guardia alta. «Solo hablar. No como enemigas. Como mujeres». Dudé, pero algo en su tono me hizo ceder. «Estoy escuchando. Sé que nunca me perdonarás», dijo. «Y no lo espero. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque creía que el mundo no me daría nada menos que lo tomara.
Mi madre murió sola en una residencia porque su familia la olvidó. Yo juré que eso no me pasaría a mí, pero al intentar protegerme, destruí a otros. Eso no justifica lo que hiciste, respondí. Pero, entiendo el miedo. Hubo un silencio largo. El juez dictó sentencia, dijo finalmente. 3 años, con beneficio de prisión domiciliaria por buena conducta y por ser primera infractora. Pero, no tengo dónde vivir. Daniela me denunció, mis ahorros están embargados, y mi familia me dio la espalda. ¿Y por qué me cuentas esto a mí? Porque, si alguna vez decides que este refugio tuyo necesita una historia de advertencia, mi historia podría ayudar a otras. Podría dar charlas. Contar cómo el miedo me convirtió en monstruo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que quieres ayudar? Estoy diciendo que quiero redimirme, respondió. No contigo. Contigo ya no hay redención posible. Pero con otras mujeres como tú, tal vez sí. Colgué sin darle una respuesta. Pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, fui a ver a Benjamín. ¿Es legal permitir que una persona con antecedentes por fraude participe en un proyecto social como este? Legalmente, sí, dijo. Si cumple con las condiciones de su sentencia y no tiene contacto directo con bienes o finanzas del refugio. Pero, ¿confiarías en ella? No, respondí. Pero no se trata de confianza. Se trata de justicia restaurativa, de darle a alguien la oportunidad de reparar, aunque nunca pueda devolver lo que rompió. Benjamín asintió lentamente. Entonces, ponle límites claros. Supervisión constante. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, acceso a documentos legales o financieros. Esa misma tarde, convoqué una asamblea con las 12 mujeres. Les conté todo, la llamada, la propuesta, los riesgos. ¿Y qué piensan? Pregunté al final. Doña Marta fue la primera en hablar. Si su historia puede salvar a una sola mujer de pasar por lo que pasamos nosotras, vale la pena el riesgo. Las demás asintieron. Incluso Lucía, que al principio se mostró escéptica. Pero con reglas de hierro, dijo. Y si da un solo paso en falso, fuera. Así se decidió. 2 semanas después, Camila firmó un contrato de voluntariado estricto. Su rol, dar charlas mensuales sobre señales de alerta en relaciones familiares tóxicas. Nada más, nada menos. Su primera charla fue en el salón principal de la casa. 20 mujeres mayores la escucharon en silencio. Al final, una de ellas se levantó y le dijo: «Gracias, porque ahora sé que no soy tonta. Solo fui amada por quien no merecía mi amor». Camila lloró. Por primera vez, no de rabia, de arrepentimiento. Mientras tanto, el refugio crecía. Recibimos nuestra primera huésped, doña Elvira, de 72 años, cuyo hijo había vendido su departamento en Viña del Mar y la había dejado en una pensión de mala muerte. La trajeron en una camioneta prestada, con 2 maletas y una foto de su esposo fallecido. «Aquí estarás a salvo», le dije, abrazándola. «Y nunca más estarás sola». Esa noche, mientras preparaba la cena, Felipe me miró con admiración. «Mamá, has hecho algo increíble». «No lo hice sola», respondí. «Lo hicimos juntas. Todas nosotras». Pero justo cuando pensaba que la tormenta había pasado por completo, recibí una carta certificada del tribunal. Era una notificación. Camila había presentado una solicitud de revisión de sentencia, alegando que su participación en el refugio demostraba reinserción social efectiva y pedía la extinción anticipada de la pena. Mostré la carta a Benjamín. «Esto es rápido», dijo. «Pero no imposible. Si el juez considera que su contribución es genuina, podría concederlo». «¿Y tú qué crees?», pregunté. «Creo que ya no es tu decisión», respondió. «Es la de la justicia. Pero tú ya ganaste. Ganaste tu casa, tu nombre, tu legado. Lo demás es solo ruido». Esa noche me senté en la terraza, como siempre. El mar estaba calmo. Las luces del puerto parpadeaban como estrellas caídas. Pensé en Eduardo, en cómo me habría sentido al ver esta casa llena de mujeres sanando juntas. Y entonces supe el nombre definitivo del refugio. No sería el recuerdo. Sería Casa de las Segundas Oportunidades.
porque no se trataba de recordar el pasado. Se trataba de construir un futuro, juntas. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has convertido tu dolor en un puente para otros? Porque lo que vino después fue mi verdadera herencia. El otoño llegó a Valparaíso con una brisa salada y hojas doradas que caían sobre los techos de zinc de mi casa. Era la primera estación completa desde que todo comenzó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo no corría en mi contra, sino a mi favor. La casa de las segundas oportunidades ya no era solo una idea en un cuaderno, era una realidad viva, con mujeres que llegaban con maletas rotas y salían con espaldas rectas y miradas firmes. Habíamos recibido a 7 huéspedes en los últimos 3 meses. Cada una con una historia distinta, pero todas con el mismo dolor, la traición de quienes juraron amarlas. Doña Elvira, cuyo hijo vendió su departamento. Doña Graciela, cuya hija falsificó su testamento. Doña Rosa, cuya nuera la convenció de prestar su pensión y nunca la devolvió. En la sala de estar, cada noche, compartíamos té y verdades. No había lágrimas silenciosas allí, solo palabras liberadas, como pájaros que por fin salen de una jaula. Camila cumplía su rol con una humildad que al principio me pareció ensayada, pero con el tiempo, genuina. Llegaba puntual los primeros lunes de cada mes, se sentaba en la silla que le habíamos asignado, nunca la misma que usaban las huéspedes, y hablaba durante 1 hora. No se defendía, no justificaba, solo contaba. Empecé mintiendo sobre mi profesión, decía, mirando al suelo. Pero la mentira más grande fue creer que el amor se podía comprar con una casa, con un apellido, con seguridad. Y cuando vi que podía tenerlo todo, olvidé que el alma no se negocia. Las mujeres la escuchaban en silencio. Algunas asentían, otras la miraban con desconfianza, pero ninguna la interrumpía, porque en sus palabras veían los espejos de sus propios verdugos, y a veces de sí mismas. Felipe, por su parte, se había convertido en el pilar administrativo del refugio. Había renunciado a su trabajo en la minera y ahora se encargaba de la contabilidad, las alianzas con ONGs y la coordinación con abogados voluntarios. Una noche, mientras revisábamos los gastos del mes, me miró con una sonrisa que hacía mucho no veía. «Mamá, esto es más importante que cualquier proyecto de ingeniería en el que haya trabajado». «Lo sé», respondí, poniendo una mano sobre la suya. «Porque aquí no construimos estructuras de acero, construimos vidas». Pero justo cuando todo parecía en calma, recibí una noticia que sacudió los cimientos de nuestro nuevo comienzo. Era una carta del tribunal. Camila había sido aceptada para cumplir el resto de su condena en libertad condicional, bajo la condición de que continuara su trabajo comunitario y no tuviera contacto con bienes ajenos sin supervisión. Además, debía presentarse mensualmente ante un juez de reinserción. Mostré la carta a Benjamín. «Es inusual que lo concedan tan rápido», dijo, frunciendo el ceño. «Pero tu refugio ha sido su único vínculo social estable. El juez probablemente lo vio como un factor de rehabilitación. ¿Y si vuelve a traicionar esa confianza? Entonces, la cárcel será inevitable», respondió. «Pero Isabel, a veces, la redención no es un destino, es un camino, y ella ha dado los primeros pasos». Esa misma semana, Camila vino a la casa con una noticia personal. «Voy a mudarme a una pensión en Viña del Mar», dijo, con la voz baja. «Conseguí trabajo como asistente en una tienda de telas. No es mucho, pero es honesto». Asentí, sin decir nada. No era mi lugar juzgar su futuro, solo proteger el mío. «Gracias por darme esta oportunidad», añadió, con los ojos brillantes. «Sé que nunca podré devolverte lo que tomé, pero al menos puedo intentar no robarle la esperanza a otras». Esa noche, mientras preparaba la cena, Felipe me encontró en la cocina. «¿Crees que cambió de verdad?» «No lo sé», respondí. «Pero ya no importa, porque ahora su historia sirve para algo. Y eso es más de lo que muchas personas logran en una vida entera». Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. Las huéspedes se integraban, las clases de empoderamiento financiero comenzaban a dar frutos, y hasta la prensa local se interesó en nuestro proyecto. Un periodista del Mercurio de Valparaíso vino a hacer un reportaje. Quería titularlo «La anciana que convirtió su dolor en refugio».
No soy una anciana, le dije, sonriendo. Soy una mujer que aprendió a luchar después de los 65. El artículo se publicó 2 semanas después. En menos de un día, recibimos decenas de llamadas, mujeres de todo Chile preguntando si podían venir. Algunas desde Temuco, otras desde Arica. Incluso una desde Buenos Aires. No podemos aceptarlas a todas, dijo Felipe, abrumado. No tenemos espacio. Entonces, ¿expandiremos?, respondí. Esa misma noche, convoqué a una reunión con las fundadoras. Les presenté un plan audaz: convertir el viejo almacén de vinos en la parte trasera de la propiedad en un albergue adicional. Tendría 6 habitaciones más, una sala de terapia y un pequeño taller de costura. Pero necesitamos fondos, dijo doña Marta. ¿Los conseguiremos?, respondí. Porque esta casa ya no es mía. Es de todas nosotras. Presentamos el proyecto al municipio. El alcalde, conmovido por el artículo, nos ofreció una subvención inicial. Además, una fundación privada se comprometió a donar mobiliario. Todo avanzaba con una rapidez que parecía milagrosa. Pero el verdadero milagro ocurrió una tarde de lluvia. Estaba en la oficina revisando planos cuando una mujer entró a la casa. Vestía ropa sencilla, mojada por la lluvia, con una maleta pequeña en la mano. Al principio, pensé que era una huésped nueva. Pero cuando levantó la vista y me miró, reconocí esos ojos. Era Valeria, la hija de Camila, la nieta de doña Elvira, una de nuestras primeras huéspedes. ¿Señora Isabel?, preguntó, con voz temblorosa. Mi abuela me habló de este lugar. Necesito ayuda. La invité a pasar, le di una toalla y una taza de té caliente. Mientras se secaba, me contó su historia. Mi madre, Camila, me mintió toda mi vida. Me dijo que mi padre nos abandonó, que éramos pobres porque él no pagaba la pensión. Pero hace un mes descubrí la verdad. Él nunca existió. Ella me tuvo sola. Y todo el dinero que decía que usaba para criarme, lo gastó en deudas y lujos falsos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Ahora estoy sola, dijo, con lágrimas en los ojos. Estudio diseño en la universidad, pero no tengo dónde vivir. Camila me echó cuando le dije que sabía la verdad. La miré fijamente. Era joven, sí, pero también fuerte. Y en sus ojos vi el mismo fuego que había visto en mí misma meses atrás. Aquí tendrás un techo, dije. Pero también tendrás responsabilidades. Ayudarás en la recepción, en la cocina, en lo que se necesite. Y si quieres, podrás tomar las clases de empoderamiento financiero. Ella asintió, con gratitud infinita. Haré lo que sea. Esa noche, mientras cenábamos, le presenté a Valeria al grupo. Esta es Valeria, dije. A partir de hoy, es parte de nosotras. Doña Elvira, su abuela, la abrazó con fuerza. Bienvenida a casa, hija. Pero lo que nadie esperaba fue lo que Valeria propuso al día siguiente. Soy diseñadora, dijo. Podría crear una línea de ropa con las telas donadas, prendas hechas por nosotras, para nosotras, y venderlas online. El dinero iría al refugio. Felipe y yo nos miramos, sorprendidos. Es una idea brillante, dijo él. Así nació Segundas Telas, una marca de ropa sostenible, hecha por las mujeres del refugio, con diseños inspirados en nuestras historias. La primera colección se llamó Vestidos que no se venden, en honor al vestido de terciopelo Burdeos que inició todo. Cuando mostré la primera pieza a Camila en su próxima visita, palideció. ¿Por qué? ¿Por qué usarías eso como inspiración? Porque ese vestido no fue tu victoria, respondí. Fue mi despertar. Y ahora, cada mujer que use una de estas prendas llevará consigo un recordatorio. Nunca dejes que nadie robe tu historia. Ella bajó la cabeza, pero esta vez no por vergüenza. Por respeto. Esa noche, mientras caminaba por la terraza, Felipe se acercó. Mamá, has hecho algo más que salvar una casa. Has creado un legado. No, corregí. Lo creamos juntas. Todas nosotras. Y en ese momento, supe que ya no importaba lo que Camila había hecho. Porque lo que construimos después era más fuerte que cualquier traición. ¿Y tú, que me escuchas?
¿Alguna vez has transformado tu mayor dolor en el refugio de alguien más? Porque lo que vino después fue mi verdadera herencia. Un año después de aquella mañana en que encontré a Camila con mi vestido de boda, desperté con el sol entrando por la ventana. Esta vez no había miedo, solo paz. Bajé a la cocina y Valeria ya preparaba el desayuno. Hoy hice panqueques con frutos del bosque, dijo sonriendo. La casa de las segundas oportunidades era ya una realidad. Mujeres que antes llegaron rotas ahora trabajaban, reían y vivían con dignidad. Nuestra línea Segundas Telas se volvió viral, y la colección Vestidos que no se venden se agotó en 48 horas. Un día recibí una carta. Camila había cumplido su condena. 2 días después vino a despedirse. Traía un sobre con el dinero de la subasta del vestido. No es disculpa, es devolución, dijo. Lo doné al fondo del refugio. Así, su error también ayudó a otras. Esa noche brindamos con té y bizcochos. ¿Y ahora qué? Preguntó doña Marta. Seguimos, respondí. Porque mientras haya una mujer con miedo a perderlo todo, este lugar será necesario. Meses después, BBC Mundo hizo un documental. El vestido que nunca se vendió. Miles de mujeres nos escribieron, y nació el programa de mentoría virtual, ayudando a cientos en todo el mundo. Hoy, a mis 69 años, ya no soy solo Isabel, la viuda. Soy Isabel, la fundadora, la mentora. Porque el verdadero legado no son los muros, sino las vidas que se reconstruyen dentro de ellos. ¿Y tú? ¿Que me escuchas? Si alguna vez te hicieron creer que eras débil por confiar, recuerda, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Si esta historia te tocó, suscríbete y cuéntanos, ¿qué harías tú si descubrieras una traición disfrazada de amor?